¿qué tal? Bueno, vamos a resolver el examen. Ya lo vimos juntos, pero de todos modos quiero hacerlo aquí en el pizarrón. Entonces lo primero que había que hacer es mostrar que mu de Rn era menor o igual que Limin tiende a infinito de las mu j de Rn, ¿sí? Esto lo hicieron ambos diciendo, bueno, Rn es un abierto y en un teorema en la clase vimos que se cumplía esto. Muy bien, está bien, para eso son los teoremas. Pero también les muestro que lo podían hacer directamente y no era muy complicado, ¿no? Fíjense que para toda f, función continua y con soporte en Rn y tal que no le puse más, tal que f es mayor o igual a 0 y menor o igual a 1, se cumple que la integral en Rn de f respecto de mu j es menor o igual que la medida mu j de Rn, ¿no? Porque la función 1 domina a f, ¿sí? Digamos, la función, vamos a escribirlo completo mejor para que quede más claro, ¿no? Esto es menor o igual que la integral sobre el soporte de f, vamos a ponerlo así, de Rn de la función característica del soporte de f de x de mu, ¿no? Porque pues en el soporte esta función es mayor o igual a 0, menor o igual a 1 y esta es idéntica a 1, ¿no? Y esto me da exactamente esto es menor o igual, ¿okay?, que la medida de todo Rn. ¿Okay? Y aquí, perdón, me está faltando la j. Me está faltando la j y aquí me está faltando la j, ¿no? ¿Ok? Que es lo mismo que si ponen esto es menor o igual que 1 sobre el soporte de f. ¿Ok? ¿Vale? Bueno, tomando Limin, por hipótesis esto converge. Aquí está, ¿no? Entonces, por hipótesis, tenemos que la integral en Rn de f de mu es menor o igual que el mu j lim inf, cuando j tiende a infinito, de los mu j de Rn, ¿sí? ¿Ok? Y luego usamos el teorema de Riesz, el primero que les di, la versión, bueno, no, sí, no, el primero que les di, ¿no? Por Riesz tenemos que la medida de Rn, acuérdense, la variación total, nada más que en el caso escalar la variación total y la medida coinciden, ¿sí? En el caso escalar de una medida positiva, ¿no? Esto es todas las integrales, todas las evaluaciones del funcional positivo, tal que f es una función continua con soporte en Rn y f, de hecho aquí hay que poner, está soportada en Rn, soportada en Rn, ¿sí?
¿Ok? Acuérdense que esto quiere decir que su soporte está en Rn, lo cual ya está aquí, ¿no? Ya lo estoy diciendo acá. Pero esto me dice además que f es mayor o igual a 0 y menor o igual a 1. Si quieren lo ponemos explícitamente así. F mayor o igual a 0, menor o igual a 1. ¿No? Ya estuvo, ¿no? De R. ¿Ok? Y ahora, si el supremo de esto es finito, pues entonces esto es finito y entonces, vamos a escribirlo, lim de mu j en Rn es finito. Ajá. Vamos a ponerle j en infinito más bien. ¿Ok? Y esto implica que la medida de Rn es finita. Ahí está esta primera parte. Luego, la segunda. Vamos a tomar sea h que pertenece a las funciones, vamos a ponerles b de r. ¿Sí? Entonces, y vamos a poner y epsilon mayor a 0. ¿Ok? Entonces, existe, ¿cómo le ponemos? Una phi, ¿ok? Que pertenece a las funciones continuas y con soporte, tal que la norma de h menos phi es menor a epsilon. ¿Sí? Ahora, notemos que la integral en Rn de h respecto de mu j menos la integral en Rn de phi respecto de mu j, esto de aquí en valor absoluto, esto de aquí de entrada, esto es, fíjense, esto es finito, siempre es finito, ¿sí? Porque esto es una función continua y con soporte, ¿va? Esto es menor o igual que h menos phi respecto de mu j. Aquí no estoy usando más que la linealidad de la integral, ¿ok? Para eso la linealidad se necesita que uno de los dos sea finito, ¿no? Aquí no he mostrado que este es finito, el cual es, pero no necesitas. Y para usar la monotonía no se necesita que sea finito, ¿sí? La monotonía siempre satisface esto, pero este sí es finito. No puedes tener la resta de dos cosas que son infinitas, no sabes si son finitas, y decir, bueno, esto es menor o igual a esto. Porque si esto fuera infinito, menos infinito, pues no está definido. Pero esta sí es finita. Bueno. Pero fíjense, esto pues es menor o igual que la norma infinito de h menos phi, que es menor que epsilon, por la mu j de Rn, que por hipótesis, ya lo borré, pero por hipótesis es menor o igual, su supremo es finito. Esto quiere decir que esto es menor o igual que alguna constante m, le ponemos por epsilon, para alguna m positiva, ¿sí? ¿Ok? Lo mismo ocurre con mu. Es decir, si ponen aquí mu, tienen este mismo resultado. ¿Sale? ¿Ok? Por el hecho de que ya probaron esto, pues la medida
resultado de Rn con mu es finita. ¿Vale? Eso de ahí ya me está diciendo que h es integrable, ¿eh? Al final hago ese comentario, pero yo no estoy probando directamente que h sea integrable, pero ya está probado. ¿Ya se dan cuenta? No necesito mencionarlo. Si lo quieren mencionar, como de hecho fue Renata, digo los nombres porque ya nos quemamos en la revisión, en la reunión, pero en el caso de Renata, que quiso mostrar que, bueno, de hecho no lo mostró, pero en algún momento usó que esto era integrable. Espero no estar mal representando el examen de Renata, pero más o menos me recuerdo de eso. Ahorita viene el paso, ¿ok? Para el paso, los pasos que ella usó, se necesitaba explicar explícitamente que h era integrable. De aquí, de lo que yo hice, ya se sigue. Ya se sigue. Ajá. Por pura desigualdad del triángulo. ¿Sale? ¿Ok? Bueno. Pero no lo voy a necesitar mencionar. Entonces, aquí está. La integral en Rn de h de mu j de mu. Aquí está el problema. Si ustedes hacen que esto sea menor o igual que Rn si ustedes me dicen esto y no me han dicho, oye, h es integrable, ajá, lo cual ya lo pueden concluir de acá, pero si no me han dicho eso, está mal, porque la desigualdad del triángulo, ¿ok? Porque esto es real, son reales, esto supone que x está en Rn, que y está en Rn, y se satisface esto, ¿no? Pero pues, esto es cierto, esto sería cierto, ¿ok? Vamos a escribir el paso, esto es cierto, pues, h es lo mismo que h menos phi más phi. Integrable, integrable. H es suma de funciones integrables, es integrable, ¿no? Ok, si querían usar este paso, ok, pero yo digo que este paso es innecesario, ok, porque fíjense que esto es la integral en Rn de h de mu j, vamos a meter un 0, de h de phi de mu j más la integral en Rn de phi de mu j, ¿ok? Y vamos a meter otro menos la integral en Rn de phi respecto de mu más la integral en Rn de phi respecto de mu j menos la integral en Rn de h en mu. Y ahora sí, esto es menor o igual, fíjense, ya probé que esto es finito, este menos este es finito, ¿sí? ¿Ok? Este y este también son finitos, ¿sí? Y lo que queda, todo es finito. Aquí ya pueden usar triángulo. Ajá. Además ya saben, por lo que acabo de escribir, h es suma de funciones integrales, que pues las h son integrales, ¿sí? Entonces esto es menor o igual que, fíjense, metan el desigualdad del triángulo, aplican módulo, o sea, aplican monotonía de la integral, y esto es menor o igual que la integral de h menos phi. Pero quedamos que eso era menor o igual que m por epsilon.
Luego les queda más la integral en Rn del módulo de phi de mu j menos la integral en Rn de phi de mu, ¿sí? Más, y este es lo mismo, no, a ver, aquí creo que sumé mal mi cero, me está faltando sumé esto, es que aquí le puse mu j, no va mu j, es esto, estoy sumando este cero, va sin jotas, ¿okay? Más, por lo mismo, esto es menor o igual que una constante, ¿ok? Le ponemos m también, por epsilon, ¿sí? ¿Okay? Entonces, esto es menor o igual que 2m por epsilon, y entonces, tomando el IMSU, cuando j tiende a infinito de eso, de mu, esto es menor o igual que 2m epsilon, porque por hipótesis esto se me va a hacer. Y ya acabamos, ¿no? Ahí está. ¿Eh? Entonces, fíjense que, les digo aquí, lo que está jugando un papel importante es que las h son integrables. ¿Sí? Ese es el papel importante. Y eso es porque estamos en un espacio de medida finita, de medida de radón finita. Y las medidas de radón del espacio son finitas. ¿Sí? Es por eso. ¿Ok? ¿Sale? Ahora, un par de observaciones que me pusieron ahí, que les mencioné. Me pusieron que si phi menos h en norma infinito es menor a epsilon, o epsilon medios, epsilon algo le pusieron, entonces la norma infinito de phi es menor a epsilon. ¿Okay? Eso no es cierto. Eso no es cierto. ¿Va? ¿Sale? ¿Ok? Lo que sí es cierto, y esto es, y decía, entonces, y como aquí estoy escribiendo mal, y como el límite cuando h, cuando x, aquí me falta el x, tiende a infinito de esto es 0, entonces la norma de phi infinito es menor que epsilon. ¿Okay? Eso es falso porque esto, ¿qué significa esto? Entonces esto significa que para toda epsilon mayor a 0 existe k compacto tal que para toda x que no, o más bien vamos a ponerle, para toda x que está en Rn sin k, o sea que no está en k, h de x en módulo es menor a epsilon. ¿No? Fíjense que esto en particular significa, en este caso, tenemos que la integral en Rn de h de mu j y de mu, ¿ok? Ya sea de todas las mu j y también de la mu, pues esto es igual a la integral en Rn sin k de h de mu j más la integral en k de h de mu j.
Pero aquí esto yo lo puedo dominar por... No, ¿dónde? Aquí esto yo lo puedo dominar con epsilon. Entonces esto es menor que epsilon. Y esto de acá pues es una función continua sobre un compacto. Es finita, digamos alguna constante c. Lo cual me está mostrando que estas h son integrables, siempre. Y eso es gracias, mucho ojo, eso es gracias a que aquí, fíjense, es más, y es que aquí me faltó algo. Esto es epsilon por la medida de Rn más mi constante, esto es finito. Esto es gracias a que mu j tiene medida finita. Ajá. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis importantes aquí en el ejercicio? Esto, que esto es finito, que el supremo de esto es finito, y que las h son funciones para las cuales las funciones de prueba son n. Y la otra observación, que de hecho salió en el examen de Oscar, es que el examen de Oscar estaba bien, salvo que, digamos, toda su idea estaba bien si hubiera probado que su teorema, digamos, de intercambio límite era cierto, ¿no? Porque él dijo, si fj converge a f uniformemente, entonces el límite, y aquí le puedo poner lo que sea, ¿no? El límite de esto es esto. Eso es cierto en casos muy particulares, en funciones continuas sobre AB, o sobre rectángulos, sobre conjuntos compactos en Rn. No es cierto en general, y hay varios ejemplos. Yo ahí les di en la clase un ejemplo de una función discontinua. También hay continuas, ¿eh? ¿No? Les di el ejemplo este. ¿Ok? Esto es falso. ¿Sí? Por ejemplo, nos tomamos fj de x igual a 1 entre n si x pertenece a 0, n cuadrada y 0 si x no está entre 0 y n cuadrada. La función discontinua. Pero entonces el módulo de fj es menor o igual a 1 entre n, que converge, estamos en R1, ¿no? Converge a 0 si n tiende a infinito. Por lo tanto, fj converge a 0. Pero la integral en Rn de R, perdón. ¿Okay? La integral en R de fj respecto a la medida de Lebesgue, que es una medida de Radon, ¿okay? Esto es igual a la integral de 0 a infinito, que a fin de cuentas va a ser la integral de 0 a n cuadrada de 1 entre n de x, que es n, y que diverge. ¿Sí? Y alguien me puede decir, oye, pero yo lo afirmé para funciones continuas, ¿no? Pero para funciones continuas es también falso. ¿Sí? Entonces, sea phi, ¿qué le pongo? Viene una función de corte para el intervalo 0, n cuadrada. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que entonces, en particular, phi es idéntica a 1 sobre 0, n cuadrado, ¿no? Entonces, lo mismo. Definimos f, aquí puse fj,
me fui con la esta, es Fn. Fn, Fn. Entonces aquí Fn de x la definimos como 1 entre n por phi n. Fn de x en módulo es menor o igual que 1 entre n. ¿Por qué? Porque esta es función de corte y es mayor o igual a 0 y menor o igual a 1. Ajá. Que tiende a 0 si n tiende a infinito. Luego, ¿qué sigue? La integral en R de Fn de x. ¿Okay? Fíjense, lo mismo acá, ¿no? La integral del límite de las Fn es 0. ¿Ok? Porque el límite puntual, el límite uniforme, es 0. Lo mismo acá, pero esto es igual a, de hecho es mayor o igual que la integral entre 0 y n cuadrado de 1 entre n respecto de x a la n y que diverge. Entonces ahí está el problema. Esa afirmación no es cierta, pero sí es cierta en el espacio donde estábamos nosotros. Entonces, si lograbas probar que se valía como, que es como un teorema de convergencia dominada, si se valía en este espacio, si lo probabas, inmediatamente todo el resto de tu examen está bien, pero pues partió de algo mal. ¿Sale? Bueno, vamos a dejarle aquí.